Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Hoy Carmen Salinas y yo entrevistamos a Javier Macipe, guionista y director del largometraje La Estrella Azul, y a su protagonista Pepe Lorente. Atención a las críticas que ha recibido la película. Para el diario El Mundo, La Estrella Azul es una fábula emocionante. En El País la llaman un hallazgo. En La Razón hablan de un filme hermoso y emotivo. Según Fotogramas, La Estrella Azul es el biopic que todo músico querría protagonizar, resulta fascinante y Pepe Lorente encarna magistralmente al personaje principal. Para Cinemanía es pura artesanía cinéfila y Oti Rodríguez Marchante en ABC dice que es magnífica, maravillosa, divertida y honrada. Te vas ahora, Javier, te vas corriendo al AVE, ¿verdad? Me voy a Barcelona, de Barcelona a Bilbao, de Bilbao a San Sebastián, de San Sebastián a Zaragoza, de Zaragoza a Córdoba, de Córdoba a Sevilla, de Sevilla a Tenerife. ¿Te lo has aprendido de memoria? Muy bien. En los próximos 3 días. Muy bien. O sea que estamos aquí disfrutando de la hospitalidad de la sala Plot Point en la calle Ercilla de Madrid. Y entonces todo este aparataje, que sepáis que es totalmente nuevo. Si se cae un pie o algo así, es porque estamos estrenando, los micros no, pero estamos estrenando todos estos pies. Vale. Que los he traído aquí también pensando, bueno, como vuestra peli va de rockeros, pues que menos que unos pies de micro, como Dios manda. Muy bien. Y si no, a devolverlos. Exactamente. Enhorabuena por la película, porque las críticas, por lo menos, de momento, súper bien, la verdad. Sí, la verdad que hablamos mucho de que nos estamos acostumbrando muy mal, porque claro, es mi primera película. Javier Macipe, guionista y director. Y han salido todo críticas tan buenas que decimos, hostia, a ver cuándo hagamos una segunda película que yo también. Estoy teniendo tan buenas críticas y digo, Dios mío, ¿qué haré ahora? Pepe Lorente, actor protagonista. No creo que pueda emplear 4 años en otra película, entonces no sé si me va a salir igual. 4 años estuvisteis. Bueno, tú 10, ¿no? Sí, porque a ti te 10. Llegó la madre de Mauricio, Aznar, y contaste que te llegó ella, que se lo había propuesto primero a Carlos Saura, que por lo que Exactamente. sea no cuadró. Bueno, Saura a ella, no ella a Saura. Ah, fíjate. Sí, eso es Y lo luego curioso. te vino ella a ti. Sí, claro, Saura ya le dio la idea, por lo que sea, no se entendieron, y entonces ella se quedó pensando, o sea, que se puede hacer una película sobre esta historia. Y ella me conoció porque yo le pedí permiso para poner una canción en uno de mis primeros cortos, pero esto en realidad fue hace 18 años. O sea, yo tenía 18, ahora tengo 36, la mitad de mi vida. Y claro, yo le dije que no me sentía preparado todavía en ese momento para hacer una película, pero ya mantuvimos la relación. Y hace 10 es cuando le dije, creo que podemos empezar a pensar en esta historia. Y ahí firmamos un contrato y es como el pistoletazo de salida. Javier, dices que ella pensó, se puede hacer una película con esta historia a raíz de que se lo propusiera a Carlos Saura. Resúmenos esta historia para los que no saben absolutamente nada todavía de La Estrella Azul. Bueno, es una película basada en una historia real. Esto se deduce de lo que estamos hablando, ¿no? Y es la vida, bueno, la vida no, más bien está centrada como película en el viaje de un rockero, un rockabilly en los años 90, que en un momento dado tiene una crisis personal y con la industria y con el lugar donde está llegando con su banda y decide ir a reencontrar su vocación, a buscarse a sí mismo, a dejar atrás una adicción en un viaje por Latinoamérica. Y entonces ahí acaba en casa de un anciano indígena músico que atraviesa horas bajas y es una especie de Karate Kid musical entre un anciano, como digo, argentino, este rockabilly, en el que le transmite toda otra visión del mundo y bueno, a partir de ahí inician juntos un proyecto quijotesco de intentar traer a España esa música. Uh-huh. Muchas gracias. Claro, a ti te llega la historia por parte de la madre y a ti, Pepe, ¿cómo te llega, Mauricio? Pues teníamos algunos amigos, Javier y yo, en común, y en un momento dado me envió el guión y me pareció el mejor guión que yo había leído nunca. Y así se lo hice saber en un audio de WhatsApp y yo me veía para hacer el personaje de Pedro, del hermano. Entonces días después hablamos y me dijo, oye, yo creo que también podrías probar a hacer Mauricio, porque en principio yo pensé que él querría que el actor que interpretara a Mauricio se pareciera físicamente, que no es mi caso. Luego él me dijo que no era como hacer de Freddie Mercury y que lo conoce todo el mundo, sino que se trataba de
encarnarlo esencialmente, ¿no? Así que de esa manera nos pusimos ya al proceso de casting. Por otro lado, a Mauricio, yo conocía un poco a Más Birras, pero no los había escuchado nunca, los conocía de nombre. Pero sí que lo vi una vez en la calle y tuve una honda impresión cuando lo vi. Tuve la clara sensación de que esa persona era alguien, como tenía un halo de poeta, místico y muy bondadoso, y estaba ahí con su bicicleta, con la guitarra a la espalda, con su tupé, vestido como sutilmente de otra época, pero tenía un magnetismo especial. Recuerdo que me impresionó. Claro, te llega el guión, un guión en el que tú habías trabajado y que entiendo que también supuso un reto, porque en el coloquio también mismamente comentabas que es una película que más de Mauricio va de un alma, ¿no? Del alma del rockero. ¿Cómo se escribe eso? Sí, eso ahora ya me he olvidado porque luego vinieron tantos problemas después, pero la verdad es que fue un proceso de sufrimiento. Yo creo que siempre escribir es un proceso un poco tormentoso, ¿no? Uno se enfrenta a sus fantasmas, a sus miedos, está todo el rato un juez, escribes una línea y hay un juez que te dice esto es una mierda, ¿no? Y cuando es una primera película tienes esa especie de, como el navegante que va hacia un lado que no sabe si va a llegar a tierra, porque dices, bueno, es que igual escribo esto y nunca lo llego a producir. Ese fantasma estaba todo el tiempo. Y eso, bueno, eso me habría ocurrido con cualquier tipo de guión. Aquí se añadía otra dificultad, que es que había una historia real, lo cual era bueno en el sentido de que había algo a lo que agarrarse, pero creo que eso tiene más de dificultad que de facilidad, el escribir sobre una historia real. Porque tienes que estar todo el rato interpretando de todos los hechos reales cuáles son los que interesan en una historia dramática. Porque hay cosas que tienen mucha fuerza. A mí me han contado... por ejemplo, que Mauricio se apareció a alguien después de morir, ¿no? Esto te lo cuento así, a ver si te lo crees en una película, ¿sabes? Yeah. En la realidad te lo cuenta alguien al quien le concedes totalmente credibilidad, y de la manera en la que te lo cuenta, emocionado, te llega y dices, ostras, esto es increíble, es una parte increíble de la historia, pero escribes en un guión, ¿qué haces? Pones un fantasma al final de la película, ¿sabes? Entonces esta película estaba llena de cosas mágicas, místicas y en las que claramente la realidad superaba la ficción. Y luego además el reto de universalizar, porque tampoco es una historia real, pero tampoco una historia real de dominio público como si haces la que acaba de hacer Bayona, ¿no? Que ya todo el mundo conoce eso, no hay que venderlo porque no hay que explicar nada y todo el mundo entiende que fue un hecho que tuvo repercusión mundial, con lo cual la película también lo va a tener. Aquí tenía todo el rato que luchar contra el prejuicio de, bueno, pero ¿a quién le va a interesar la historia de ese rockero? Y yo, bueno, pues igual que hay películas que tratan de un hombre anónimo de un barrio y le gusta, a la gente le interesa, ¿no? Aquí parece que había que estar todo el rato derribando el mito de no es una película biográfica sobre un artista local que va a interesar a los fans. Es una historia que resulta que está basada en una historia real, pero la vamos a universalizar. Y ese proceso fue muy duro, muy largo. Escribí un guión entero que tiré, que lo tengo, obviamente lo conservo, lo tiré metafóricamente, pero era todo otro punto de vista diferente. Estaba contado desde el punto de vista de una sobrina de Mauricio que investigaba en la historia y tal. Y al final, fui escribiendo este guión y en realidad lo he estado reescribiendo hasta el final, porque con la pandemia y todo, pues tuvimos 4 años más de tiempo y hasta 2 semanas antes del rodaje seguíamos reescribiendo diálogos. Sí que es verdad que el guión es la película es muy fiel al guión, porque no hay prácticamente nada de improvisación, aunque nos dicen que sí por el tono natural. Mucha gente piensa que está improvisado y no hay nada improvisado, ni por parte de Pepe ni de los otros, prácticamente nada. Claro, yo al ver la película pensé que vosotros los actores, luego cuando lo ponéis en marcha y sabiendo que hay gente que conoció a Mauricio, sus amigos, su hermana, luego la gente de Argentina también la había conocido, yo pensé que vosotros sí habríais como intervenido un poco en el guión, o por lo menos en la forma de decir las cosas, ¿no? O sea, digamos, en los ensayos íbamos siempre perfeccionando, pero yo anotaba y lo llevaba al guión, ¿sabes? No era una cosa que apareció en el último momento en el rodaje improvisadamente, prácticamente nada. Era como siempre, y cuando fuimos a documentarnos, por ejemplo, con Pepe, que fue a Argentina ya a preparar el personaje, siempre estaba con un ojo en, mira esta frase que ha dicho pues al guión, ¿no? Pero no hubo prácticamente nada de improvisación, ¿no? Javi lo que sí que hace muchas veces es, nosotros, claro, hablamos de manera diferente que los argentinos y más en esa zona, ¿no? Que aparte tienen una tonada, un acento, como dicen ellos, muy diferente, ¿no? Muy cantadito en Santiago del Estero. Y sí que a veces cuando ellos dicen acá o mil cosas, ¿no? Es un ejemplo verdadero, pero sencillo, para que se entienda. Entonces, Javi sí que decía, ¿esto cómo te suena? ¿Cómo lo dirías? Y entonces va viendo cómo construir en relación
a usos y costumbres que hay allí que no podemos conocer tan fidedignamente, ¿no? Y luego en cuanto a Mauricio, estaba todo guionizado, digamos. Luego cuando nosotros, claro, ensayamos mucho Javi y yo solos, ¿no? Y a partir de ahí suelen aparecer cosas. Yo también, al estudiar mucho el personaje de Mauricio y bueno, todo el material con el que hemos trabajado, pues comienzo a hablar como él y hacemos ya una cosa que está más digamos, que crece a partir de Mauricio. Es Mauricio, pero es un trampolín. Entonces ahí creamos un Mauricio nuestro, ¿no? Y entonces ahí sí que había una colaboración en algunas cosas, pero en general está todo más en expresiones, en cosas, en cómo diría esto, una cosa que me sale más a mí, ¿sabes? Pero siempre, como dice Javier, luego eso va al guión. Se ensaya mucho, se investiga mucho en el ensayo y se fija. Claro, entonces entiendo que ese guión se ha impreso y reimpreso 300.000 veces. 300.000, sí. O sea, cuando me preguntan ¿qué número de borradores hay? Yo digo, esa pregunta me resulta absurda. O sea, no... Porque tampoco sé cómo es en otros casos, porque claro, conozco el mío. Pero cuando alguien dice, no, versión 20 de guión, yo digo, ¿versión 20? Claro, yo no sé decirte, es que puede haber versión 2000, literalmente, porque es un proceso que cada día escribes y ya es una nueva versión. No es como, no, ahora voy a meter todos los cambios. Yo siempre, incluso durante el rodaje, ya te digo, estaba haciéndolo eso. Claro, entonces tú has sido director y guionista todo el rato. No fue, primero fui guionista, escribí la historia y luego me desligo un poco y lo paso a transformar audiovisual. Mira, esto es muy interesante porque no solo, claro, no es solo es que haya sido guionista durante el proceso de rodaje, sino que siento que he sido director mientras escribía el guión. Y sobre todo eso. Me decían mucho los productores cuando decidieron apostar por la peli que les había sorprendido que hacían muchas cosas incorrectas desde el punto de vista normalmente del guión clásico, que es escribir, aquí la cámara va a entrar por aquí de esta manera, va a haber un traveling, no sé qué, porque al final es que estás escribiendo en imágenes, ¿no? Y te dicen, claro, normalmente los manuales de guión están pensados para guionistas que van a ser solo guionistas y que entonces, claro, no puedes dejar las cosas muy enfocadas para que luego un director no pueda hacer su propia interpretación. Pero cuando vas a ser la misma persona, yo en el guión intento que se visualice lo máximo posible en imágenes, ¿no? Y en ese sentido me es imposible decir qué parte hay de guionista y qué parte de director. Es como, soy un creador de películas y el guión es un lugar donde estás apuntando ideas, digamos, ¿no? Pero esas ideas a veces tenían también contextos sonoros o esta escena tiene que recordar a tal, ¿sabes? Cosas así un poco más etéreas. Claro, con el tema de la música, luego los guionistas nos solemos encontrar con un problema que son los derechos de autor. ¿Tú tuviste algún problema o por el contrario se dio fácil? En el guión normalmente no incluí qué canciones en concreto eran, sino que fue un proceso un poco paralelo. Llega Mauricio y ahí canta una canción. Los otros tal. Eso, salvo alguna que argumentalmente era muy importante. Por ejemplo, cuando le está enseñando Apuesta por el Rock and Roll, que es la canción más famosa de Mauricio, a un chaval, y como luego Enrique Bunbury va a hacer referencia a esa canción, es así, tenía que haber sonado. Y, hombre, era un punto que los productores tenían claro desde el principio, que había que dedicar un gran presupuesto en esta película a los derechos de la música, que igual en otras películas puede ser una especie de lujo prescindible. Aquí era claro que tenía que haber música. Pero esa música sí que se fue decidiendo mucho ya cuando Pepe hizo el primer viaje a Argentina y estábamos juntos, pues veíamos qué canción les quedaba mejor a él con el otro actor, a su propia voz, y hasta el último día también eso estuvo vivo, la elección de canciones. Qué curioso. Y tú, claro, te llega el guión y tú estás viendo la película en tu cabeza. ¿Es un guión que puedes ver claramente? Sí. Luego ha cambiado mucho. Cambió el montaje, o sea, luego cambia, pero es una película que me entró mucho en imágenes y porque estaba muy bien escrita y aparecía mucho una cosa intangible que en las buenas obras de teatro, ¿no? Me pasa cuando uno lee Chekhov o Shakespeare, hay todo un subtexto. Ellos, por ejemplo, son dos autores que nunca ponen subtextos, no, tienes que sacarlo de lo que está pasando, no ponen acotaciones, ¿no? Pero está tan bien hecho que si sabes leer, ves el sustrato de lo que se está moviendo por debajo, del color, del sabor, de las emociones, y eso estaba en el guión. Porque a veces sí, por supuesto, va diciendo de cómo son los planos, pero solo con las imágenes, la juxtaposición que se va generando, te va generando la emoción en la situación. Sí, eso me pasó, eso me encantó. Os voy a preguntar a los dos por una escena que yo, o sea, me harté a llorar viendo la película, la verdad, porque creo que es
o sea, dan teclas de sensibilidad muy especiales, y es la escena de la orquesta en el bar, que me parece una locura que un productor dijese, venga, adelante, tira con esto. Hostia, pues si te contamos la historia que hay detrás de eso. Cuenta. Sí. Tuvimos muchos problemas por la pandemia y además se sumó una devaluación en Argentina que hizo que llegara un momento que la película era inviable de hacer. Los productores ya se sentaron y dijeron, mira, llevamos 3 años esperando, no hay manera de hacer esto. Y yo les insistía en que se podía rodar con menos dinero porque es una película que no descansa en los medios, descansa mucho más en lo que pones delante de la cámara, no detrás, no en cuántos camiones o cuántos técnicos, sino en todo lo que habíamos construido con muchísimo tiempo. La sensación era de, ya tenemos la leña, solo hay que prenderle fuego. Y entonces hubo un momento que sobre el papel no conseguía convencerles de esto. Yo le decía, si lo hacemos con otra cámara o lo hacemos con un equipo, y me decían, bueno, a lo mejor es verdad, pero es que no hacemos ese tipo de pelis. Y yo les entiendo a ellos también. Un primer director que quiere además rodar una película con poco equipo para salvarla sea como sea, pues ellos decían que no. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a rodar una parte para que veáis cómo lo podemos hacer, ¿no? Y dijeron, vale, pero no, o sea, nosotros no queremos seguir gastando dinero y tal. Y buscamos los medios para hacerlo, para que pudieran ver, pues era un ejemplo. Y rodamos esa escena, porque yo dije, vamos a hacer una de las más difíciles, para que vean cómo se podría hacer con un equipo más pequeño, con otra cámara y en otra dimensión. Y bueno, pues en esa escena éramos a lo mejor 10 personas de equipo, solo que está muy pensada, muy medida, muy ensayada en esa localización, pero al final cuando ensayas, que es cuando no cuesta dinero las cosas, porque ya en el rodaje todo es un taxímetro, ¿no? Que va cayendo, pues nada, salió muy bien, y la escena que está es esa, ¿eh? No es que luego la volvimos a rodar una vez. La escena que está en la película y otras cuantas, porque no solo rodamos esa, son las que rodamos en ese momento de decir a los productores, y fíjate, son algunas de las mejores. No perdió nada la película. No, salisteis ganando, creo, Sí, vamos. sin duda. O sea, yo creo que al final hacer la parte de la película con una dimensión más pequeña, es que, digo, luego pienso, ¿cómo estábamos tan locos de querer hacer esto con una dimensión enorme cuando, por ejemplo, ya fuimos a Argentina y rodamos dentro del coche, por ejemplo, ¿no? Pues ese coche va realmente por una carretera y tal. Eso, si vas con una cámara gigante, no, es que ni cabe dentro del coche. Entonces ya tienes que meter el coche en una grúa, etcétera, etcétera. Con lo cual, toda esa sensación de realismo que tiene la película la va perdiendo en un montón de lugares, ¿no? O el meter la cámara al río, por ejemplo, pues no es lo mismo poder ir 3 personas porque no tienen ningún miedo de que se caiga la cámara al río porque es barata y tienes 2 o 3 iguales, por si acaso, que si lo haces con una cámara carísima. Y todo eso, sin duda, es lo que ayudó a que la película tenga esa sensación de realidad. Has peleado mucho, ¿verdad, Javier, por sacar esto adelante? Sí. Por lo que estás contando, o sea, es esta pelea con el presupuesto, es la pelea con el tiempo. Estas son un poco las peleas para las que un director de cine viene configurado de serie, digamos. Pero luego está esa pelea que es contra la falta de fe, a veces, ¿verdad? Totalmente. Y tienes que convencer desde probablemente tu propia inseguridad, tienes que vencerla para convencer a un montón de gente de que esto es viable y que si no es viable de una manera, encontrarás otra. ¿Cómo de agotado te ha dejado esta pelea? Bueno, me ha dejado muy agotado en los conflictos, sí, porque sí que se da... al final, un artista siempre es una fuerza oponiéndose a una resistencia, ¿no? Cuando un escultor está haciendo algo contra la piedra, hay una inercia de la realidad que yo creo que el arte en sí mismo, por concepto ontológicamente, tengo que crear algo y siempre que hay un parto hay una tensión y hay un dolor y tal, ¿no? Pero en este caso se ha sumado, claro, eso se ha llevado al extremo. Y yo sufro mucho los conflictos. No sufro, por ejemplo, el tener que irme sin dormir a medio de Santiago del Estero, no sé, o sea, había muchos esfuerzos físicos que también son un tipo de pelea, que esos los aguanto bien. O la gente me decía, joder, y se ha parado por la pandemia, no pasa nada, yo ahí me crezco, digamos, ¿no? Pero a lo mejor el tener a una persona delante que no está teniendo fe, eso es muy difícil a veces porque te desesperas. Y tienes que ser muy estratega porque a veces te lleva a ponerte de mal humor y ahí no consigues nada, ¿no? Entonces ha sido un proceso, la verdad que difícil, en el que he aprendido mucho, de que hay que intentar hacer las cosas mucho más en positivo que luchando. Pero bueno, yo creo que al final esa dinámica me ayudaba mucho a leer cómo los grandes directores
Tarkovsky, Fellini y tal, todos los que además han escrito libros, te cuentan que eso siempre es así. O sea, siempre hay una dinámica en la que el productor o la burocracia o los financiadores, lo que sea, se opone, y eso ayuda a que tú saques lo mejor de ti mismo. Y es como eso que a veces se necesita un enemigo común para unar los equipos. Pues es una tensión que es un poco absurdo desear que en otra película sea más fácil, porque con todos los directores amigos que hablaba me contaban ejemplos muy parecidos. Otro día hablaba con Daniel Monzón y me contaba de diferentes películas que también en todas, aun teniendo ya una trayectoria larguísima, ha tenido que pelear un montón. ¿Y ahora estás en esa situación en la que está, por ejemplo, uno cuando termina su primer maratón, que está roto y agotado y deseando hacer el segundo? Ahora mismo tengo un ataque de ciática. Me voy dentro de 10 minutos a Barcelona en un tren que me va a doler. Sí, estoy muy cansado y no pienso todavía mucho en la siguiente película. Hubo muchos momentos que me planteaba si quería hacer cine o no, porque ha sido tanto sufrimiento que llega un momento que dices, bueno, también quiero tener vida, poder estar con mi pareja, que no la he visto, realmente la he visto pues igual 2 meses en los últimos 3 años, porque claro, esta película viajando siempre entre Argentina, Zaragoza y tal. Entonces necesito descansar para replantear las cosas y ver cómo encuentro, aun contradiciendo lo anterior que he dicho, una manera, un equilibrio para hacer las cosas con menos sufrimiento. Y eso no sé cómo es. No sé si es que tienen que ser más grandes todavía o más pequeño el proyecto que haga, pero hasta en una dimensión en que en realidad es una película muy grande, porque aparecen miles de extras, está rodada entre 2 países, escenas de conciertos, pero el presupuesto no era grande, entonces eso agudiza los problemas. Creo que a lo mejor con más presupuesto habría sido más fácil, o incluso ya con menos. Entonces quiero encontrar ese equilibrio. ¿Esto se trasladó, todas estas, no sé, como puzzles o piezas que tenían que ir encajando, se trasladó a vosotros, a los actores? ¿Tuvisteis alguna vez sensación de... no sé si va a salir? Sí, claro, constantemente. Hace poco me preguntaban que en qué momento sentí que tenía el personaje un periodista, y le dije, es que yo eso no lo he sentido nunca. Nunca sentí que... Y es una cosa muy curiosa, porque no me ha pasado con otros personajes, ¿no? Que encuentras unas claves X y... Sí que encontré unas claves, por supuesto, que con Mauricio me ayudaban, digamos, a poner la antena, a abrirme, a sintonizarme con esa energía suya, que es diferente a la mía. Y eso sí lo teníamos, ¿no? Lo habíamos trabajado mucho con Javier, pero cada día íbamos al set, la planificación eran 2, 3 secuencias al día, que son muy pocas, sabes que la vas a hacer 25 o 30 veces, las que fueran, y a remangarme a encontrar esa pepita de oro, ¿no? Entonces, esa dificultad, o sea, Javier hacía muchísimo de muro con toda esa dificultad burocrática, pero todo eso a mí, claro, me llegaba en forma de ruido, de inseguridad y también de presión por su parte también, porque si él se estaba jugando tanto con los de arriba, digamos, con un actor como yo tenía que estar y dar ese do de pecho, ¿no? Esto sin saber tocar la guitarra prácticamente, sin haber cantado de esta manera nunca, o no como Mauricio, por supuesto. Entonces yo esa presión claro que la recibía. Además hacer una persona que había existido, que iba a conocer a su familia, en fin, un material muy, muy delicado, ¿no? Y con la sutilidad que yo veía que tenía ese guión, había mucha parte en el guión que tenía que ver con la transmisión, con una cosa muy esencial, una cosa que, ¿cómo se actúa esto, no? Porque hay una cosa que te siente que parece que no pasa nada, ¿no? Pero hay como una irradiación. Entonces trabajamos con muchos ejercicios particulares para obtener esa irradiación, esa energía, sí. Entonces, bueno, yo en un momento cuando ya vi que Javier y yo nos entendíamos muy bien, después de haber tenido nuestras buenas fricciones, ¿no? Y de sintonizarnos, yo tenía mucha confianza y fe en él, ¿sabes? El sufrimiento era grande porque yo veía las notas que estaban y cada vez más claras, ¿no? Cuando uno aprende a leer música no es que esté leyendo lo que pone, do, re, mi, fa, sol, no, ve, por ejemplo, Reinbert Deleu tenía en sus acotaciones lent et douloureux, que es lento y doloroso. Hostia, ¿cómo se dice? No es alegro. Dices, ¿cómo es esto, no? Entonces, entender eso y ver que había ahí escritas X palabras me generaba sufrimiento de poder dar eso, ¿no? Pero bueno, trabajamos mucho y estamos contentos. Me voy a ir un poco a la parte más académica del guión. Te voy a preguntar por la estructura, porque está bastante marcada, porque lo metes en rótulos. Bueno, a ver, en rótulos lo que marca es los espacios, ¿no? Que dice España y luego pone Argentina. Pero yo creo que hay una cosa que en la película se confunde un poco, porque
la estructura es España, Argentina, vuelve a España, ¿no? Y a veces, de hecho, cuando hablábamos con los productores del montaje, decían el tercer acto y asimilaban tercer acto a la parte de España, cuando yo creo que en realidad eso no es así exactamente, sino que el tercer acto empieza en una parte de España. Cuando ya le llega, no quiero hacer un spoiler, cuando le dan a él una muy mala noticia que empieza a desencadenar otras cosas, y ahí es donde sí es bastante académico que bueno, esa división en tres actos, el tiempo que ocupa cada uno es bastante como de estructura de Sitfield, ¿no? Pero no corresponde exactamente con los rótulos. Y tampoco te creas, o sea, es algo que lo he visto analizándolo después, ¿eh? No te creas que yo escribiéndolo para nada tenía pendiente, o sea, era una estructura de que tiene que haber un antes, un viaje y un después, básicamente. Pero luego es que muchas veces ocurre que como tenemos muy interiorizadas esas estructuras, porque todas las pelis que vemos, o gran parte de las pelis que vemos, tienen esa estructura más o menos, con esos puntos de giro y tal. En la película, si los buscas, luego los encuentras. También es verdad que creo que casi cualquier película, cuando quieres buscar una estructura, la encuentras. Sí, pero como pasa con todo en la realidad, ¿no? Que si tú quieres mirar según una categoría, el psicoanalista encuentra en todo, no, es que esto lo has hecho por el deseo, por tal. Y dice, bueno, tú estás viendo el mundo así. Entonces, en realidad, hubo una época en la que sí lo pensaba y me di cuenta que me limitaba muchísimo para escribir la película, y cuando empecé a ser un poquito más libre es cuando luego creo que empezó a fluir mejor. ¿Y cómo te llegas a esa libertad? ¿Es alguien que te pega un toque? ¿Eres tú mismo que de repente ves el guión y dices, me estoy haciendo un lío? Yo estaba muy bloqueado y fui a una mujer que es una especie de, no sé cómo decirlo, de terapia energética, una cosa así un poco rara. y me dijo, me contó una teoría que ayuda mucho. Es una especie, parece psicología para tontos, pero tiene mucha profundidad, que es: nosotros somos esencia y arquetipos, digamos, ¿no? Ya vemos que la esencia es tu yo más verdadero, que encarna todas tus virtudes y que la creatividad parte de ese. Algunos en escuelas de teatro hablan de eso como el de adentro, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos esos arquetipos, serían como los personajes que son caras del ego, que son esos personajillos que pueden ser el controlador, el mendigo, la víctima, que a veces nos poseen, que son maneras de defendernos en la vida, pero que en realidad son normalmente la causa de sufrimiento y de conflicto, ¿no? Vale, esto como cosa general. Eso, cuando escribes, tiene una materialización muy concreta. Tienes muchas veces a tu yo creativo peleando con el juez, con uno que te está todo el rato diciendo, esto no se adecua a la estructura tal, o esta escena es una mierda, o esto no. Y para mí la liberación fue cuando esta mujer me dijo, esto es tan fácil como que el juez lo sientes a un lado y le des un espacio después de escribir. Pero cuando escribas, y me decía, no, pero hazlo de verdad, o sea, aunque te dé vergüenza, aunque parezca una cosa como para tontos, como si fuera un ejercicio, no me hables ahora, juez, ¿no? Y visualízalo, porque me decía, si te das cuenta, cuando estás en modo juez, incluso tienes otra manera de moverte, otra manera de hablar, otra manera de pensar, ¿no? Y si te pones a mirarlo, dices, es verdad, es que es algo que suena un poco místico, y lo es, pero también puede ser para cualquier persona que no crea en ninguna cuestión de energías. Es una cuestión también de psicología, ¿no? Y cada escuela psicológica tiene una manera de ponerle nombre a las mismas cosas. Entonces, a mí aquello me aclaró todo. Parece una tontería, pero empecé a ser mucho más creativo, a escribir sin miedo a escribir cosas malas, y luego ya me sentaba en la silla de al lado y decía, vale, ahora voy a hacer el análisis, pero que no se estén boicoteando. Qué curioso, cómo curioso es el epílogo que os habéis marcado. Rompéis absolutamente la ficción más absoluta, y creo que por esto también os están preguntando bastante si es documental, si es ficción. ¿Eso estaba escrito y planteado desde el principio? ¿Surgió? Sí, todo está escrito en el guión, todo. En realidad es... de hecho, yo en la manera de rodarlo no quería que hubiera una diferenciación para hacer la trampa de que parezca muy real y eso, porque podíamos haberlo hecho con otra textura de cámara para que pareciera más una cosa de making y tal, y la cámara se mueve igual, hace el mismo tipo de cosas, pues esos planos secuencia que va la cámara caminando como desenfocado y tal, para contar que en realidad es una ficción de principio al final,
de hecho es como si fuera la historia del alma de Mauricio, por eso no termina en su muerte, y simplemente lo que pasa es que al final estamos contando cómo se rueda una película, pero no tiene nada de documental, especialmente por el hecho de que lo que pone delante de la cámara sea un dispositivo de rodaje. Sí que tiene mucho de documental en el sentido de que la película hay personajes que se interpretan a sí mismos y tal, pero es que ese límite entre la ficción y el documental, al final siempre está, con el cine ontológicamente es más documental que ficción, ¿no? O sea, nace para poder representar la salida de obreros de la fábrica, ¿no? Entonces, bueno, cuando incluso a veces le han llamado falso documental a la película, digo, es que entonces todo sería un falso documental, porque al final siempre hay algo de real, ¿no? Tú estás haciendo el casting. Bueno, es spoiler, chicos, no pasa nada. Tú estás haciendo el casting para Mauricio y entonces aparece también el hermano. ¿Esa escena te costó? A mí me pareció realmente una de las escenas, junto con la de la orquesta y luego algunas más que hay por ahí que si nos da tiempo comentamos, me pareció una escena realmente dura porque se siente muy desnuda. En principio era una de las escenas, como todas, hacíamos una broma con Javier, que cada escena me decía, vamos a hacer la escena más importante de la película. Siempre me decía eso y decía, cabrón, cada día me dices lo mismo, ¿no? Eso lo aprendí de Clint Eastwood. Decía que la única manera de hacer una buena película es pensar que todas las escenas son las más importantes. Pero me lo decía con una fe brutal, ¿no? Pepe, mañana tenemos la escena, y es verdad, porque todas tienen esa entidad de, digamos, no de autorreferencia, sino de sentido propio, ¿no? Esta era especialmente así, porque en el guión ponía, se encuentran en un limbo, ¿no? Tal, todo lo que estamos hablando, y de repente se ven, enseguida aparece como una emoción muy potente en Mauricio, y tienen ese pequeño diálogo, y digo, joder, esto, qué difícil, ¿no? Eso al principio de todo. Lo que pasa es que luego, conforme íbamos trabajando, primero, todo el trabajo que hice de convertirme en músico, de tocar, de cantar, que es un trabajo, o sea, fue para mí tremendo las horas que le metí, ¿no? Digamos, los desiertos que atravesé, eso por un lado. Luego la imitación de Mauricio, todo eso, la parte técnica, de evocarlo, de invocarlo, todo eso, ¿no? Cómo hablaba, etc. Y luego, digamos, el trabajo que más me ayudó fueron unas guías que encontramos Javier y yo, que como guías concretas sobre cómo maneras de mirar de Mauricio, etc. Pero luego al final, en este tipo de escenas era como fe, algo que tenía que ver con, Javier hace muy bien en crear las condiciones para hacer una escena X, ahora contaré cómo fue en esta concretamente, para que el impacto sea lo más real posible, pero luego un trabajo que hice de apertura, de crear las condiciones dentro de mí para abrirme a ese personaje. Yo tenía las anclas, las habíamos trabajado mucho para cómo entrar en Mauricio, y todas las escenas podían estar todas las tomas podían estar más o menos bien, pero 2 o 3, una era, aparecía eso, ¿no? Y era como sintonizarme, abrirme, relajar. Todo el trabajo de cualquier, no iba a decir de artista, cualquier cosa, ¿no? Es la relajación. La relajación es la madre de todo. Cuando hay relajación aparece esto que él decía del de adentro, de la esencia, ¿no? Si no, la tensión es ego, la tensión es dolor, es miedo, ¿no? Y una parte de abrirme a ese amor era crear, confiar, realmente tener fe. Lo que aparece en el Evangelio que es tener fe te salvará, en ese sentido. Pero dice, empecé a entender en esta parte mía de la actuación con qué tiene que ver. En ese momento, por ejemplo, fue muy curioso, yo hacía 3 años que no veía a Marc Rodríguez, el otro actor. Javier organizó un dispositivo para que él entrara por un lado del edificio y yo en otro, y no nos habíamos visto. La cámara llevaba grabando 20 minutos, yo estaba ahí, tuvimos tiempo, él apareció y claro, el impacto fue real, pero luego, claro, eso tenía que suceder. Ayudó desde luego, y luego lo que te digo, yo tenía fe y confianza en que se iba a dar. Y sucedió. Pues qué bien creas fe, ¿no, Javi? Bueno, a ver, es un proceso de que lo primero, el actor tiene que estar dispuesto a jugar en esos códigos. Pepe y yo nos entendíamos bien en ese aspecto, ya íbamos trabajando así en los ensayos, y cuando ya todo el mundo juega lo mismo, ya entonces es más fácil. Aún así hay que luchar también con las dinámicas que se dan en un rodaje, porque crear un espacio sagrado dentro de un lugar donde hay mucho ruido, muchas personas, y también ahí lo conseguimos muy bien ese día, me acuerdo. Sí. Pero yo he tenido, por ejemplo, muchas fricciones para alejar a la gente del set, ¿sabes? Que es algo que parece que no estés valorando el trabajo de los técnicos porque les quieras lo más lejos posible. Y no es eso en absoluto, pero es que cuando trabajas con no actores o quieres hacer una escena como esta, en la que vas a dejar la cámara grabando 1 hora
y el actor va a estar con los ojos cerrados intentando que Mauricio le posea, digamos, no ayuda a que haya gente hablando por ahí, ¿no? Entonces, para conseguir crear estas atmósferas hay que vencer mucho la inercia de eso. Aquí el equipo, por ejemplo, en España ya fue mucho más fácil. El equipo lo tenía mucho más integrado que en Argentina, que a lo mejor a estas cosas les resultaban un poco más extrañas. ¿Y eso por cómo ruedan allí? ¿O? No, bueno, es que en Argentina hay una cuestión burocrática marcada por el hecho de que cuando te dan una subvención, el ministerio obliga a una serie de tamaños de los equipos, de dinámicas que no puedes bajar de ciertos mínimos. Me parece bien, o sea, tiene su lógica, está pensado sobre todo también para que no lleguen los de Hollywood a ramblar con todo y tal, ¿no? Pero las inercias son mucho más complicadas. Y entonces parece, bueno, igual que en Hollywood no puede coger la cámara el director, ¿no? Porque te está saltando una regla. Eso en Argentina está más que en España. Paradójicamente, ¿no? Igual hay gente que piensa, no, ahí seguro que será todo más flexible. No, es como más flexible las cosas. En el día a día en la sociedad y en Santiago era todo como que hay menos reglas, pero dentro del cine hay más, muchas más. Entonces, cuantas más reglas hay, al final encuentra eso muchas veces materialización en momentos en los que quieres hacer algo del tipo, estás concentrado, llevas una hora concentrado y te dicen, hora de comer. Y dices, ¿en serio? ¿Ahora? O sea, ¿no ves que este hombre está... ahora en este momento lo sentimos, pero es que no se puede ni retrasar 10 minutos, ¿no? Eso era más difícil allí, y también es que es un equipo nuevo. Al final del rodaje ya es diferente que el primer día, pero conoces un montón de personas que entre ellos ya llevan tiempo trabajando, y llega un director que es el más joven de todos, los del equipo, con métodos un poco extraños y tal, y entonces pues genera, seguro que si yo estuviera en el otro lado me pasaría lo mismo. Diría, este que se cree que está aquí inventando el cine y tal, nosotros somos técnicos, profesionales, ¿no? Tenemos nuestros convenios y lo defienden, y es lógico también. Aquí en España lo que pasa es que era un equipo de personas con las que yo había trabajado mucho más y que veían más a veces en primer término lo que estábamos consiguiendo, ¿sabes? Pero bueno, no quiero generalizar, porque son a veces casos excepcionales o cuestiones burocráticas, o a veces no era el propio equipo, sino que es un representante del sindicato de figurantes se ha plantado ahí y ha venido a decir, y entonces de repente un ambiente que habías creado te lo está jodiendo una persona que viene de fuera. Eso tampoco suele pasar en España, tanto. Te estoy haciendo la seña de que quedan 5 minutos. Perdona, Carmen, no lo habíamos pactado antes. Es que, claro, como ha dicho antes Javier, tiene que ir a tomar un ave dentro de 8 minutos. Muy a gusto aquí. Pues pregunta final, ¿qué os lleváis de Estrella Azul? Yo diría que me llevo muy reforzada la fe, precisamente, ¿no? Como decía al principio, cuando tú empiezas, no sabes si esa travesía de ese barco que va guiado por una estrella hacia va a llegar a tierra o no, y después de todo ha llegado, entonces, y ha llegado guiado por la intuición de uno, sobre todo, por la intuición, por la fuerza y por varias cosas. Pero entonces eso me da la fe para cuando inicie otro proyecto. Sé que me pasarán las mismas cosas, que habrá dificultades, que habrá momentos de incertidumbre, pero ya lo has hecho una vez, entonces sé que lo imposible es posible, porque esto en muchos momentos parecía imposible, y bueno, y sé que vale la pena también, porque en muchos momentos, si no hubiéramos conseguido el resultado, no sé si me habría visto con fuerza para empezar a hacerlo otra vez. Pero digamos, está siendo muy reconfortante saber que todo el esfuerzo está llegando mucho a la gente. Para mí son muchas cosas, ¿no? Pero diría que una fundamental es que he salido muy reforzado en que tiene sentido actuar, ¿no? Para mí, como el sentido de actuar más allá de las glorias o de hacerlo bien o de una cosa egoica de que me aplaudan, que esa parte está, ¿no? Que uno quiere hacerlo muy bien y todo ese rollo. Pero el sentido de servicio, de entrega, hace poco leí algo que el arte de la actuación tenía que ver no con fingir, sino con revelar. Me pareció muy hermoso y lo entendí. Revelar el alma humana, y como que esa es una capacidad que el hombre ha hecho, el ser humano ha hecho teatro y ha representado desde siempre, porque es traer, volver a presentar un hecho, ¿no? Representar, y eso es lo que hemos hecho en esta película. Hemos presentado con realidad, con verdad, el alma y el espíritu de una persona, ¿no?
y realmente sentir que mi trabajo tiene sentido en esa cooperación con otros artistas como Javier, que ha sido el fundamental, y hacer algo que haga bien, ¿no? Hostia, esto es una sensación maravillosa. Yo he hecho muchísimas cosas y hace mucho que vivo solo como actor, pero esto dota de sentido a todo lo que he hecho. Como que me pone al servicio de una cosa muy hermosa y recibo mucho más de lo que he dado, y he dado mucho. Pepe Lorente, Javier Macipe, habéis hecho una película muy especial. Os deseamos muchísimo éxito. Carmen Salinas, muchas gracias. A ti. La Estrella Azul se ha estrenado el pasado 23 de febrero en cines de toda España con unas críticas buenísimas. Le deseamos todo el éxito. Muchas gracias por venir a Exigencias del Guión. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, puedes escribirnos un email a exigenciasdelguion@blogguionistas.com o enviarnos un audio al WhatsApp 613 0066 50. También nos encuentras en redes sociales bajo el nombre Blogguionistas.